¿Qué tal, chicos? Bueno, ahora vamos a empezar con la parte de geografía física, ¿no? Habíamos estado viendo la parte de geografía matemática, geodesia, cartografía. Ahora empezamos con las partes del planeta. Entonces, habría que empezar por esa interrogante, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes de nuestro planeta? Por ahí, profesora, geósfera, manto, y hay que tenerlo bien claro. Chicos, las partes de nuestro planeta que se consideran físicamente hablando son tres: la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa, que cada uno tiene un nombre, ¿no? Si hablamos de la parte líquida es más sencillo, profesora, hidrosfera. La parte gaseosa, la atmósfera, y la parte sólida, geósfera. Entonces, hoy vamos a empezar por lo que más hay en nuestro planeta. Y es que a veces cuando nos preguntan, ¿no?, ¿qué abunda más en la Tierra?, muchos decimos agua, cuando ya habíamos quedado claro que eso es falso. Lo que más hay en nuestro planeta, que es un planeta sólido, son rocas, ¿sí? Entonces, chicos, por ahí vamos a empezar. El tema de hoy es geósfera. ¿Qué es la geósfera? Es la parte sólida de nuestro planeta conformado por rocas, por suelos, por magma, ¿cierto? Aunque algunos dicen que el magma es líquido, en realidad es un fluido, no es un producto líquido. Pero vamos, lo primero es que encontrar características, ¿sí? Cuando hablamos de la geósfera, vamos a hablar que es la zona de mayor masa, volumen, presión, densidad, temperatura, espesor. Pero ¿mayor que quién? Profesora, ¿a quién le gana? Chicos, estamos hablando de mayor que las otras dos partes de nuestro planeta, que son la atmósfera y la hidrosfera, ¿sí? Entonces, la mayor masa de nuestro planeta está conformada por la geósfera, el mayor volumen, la mayor presión también, densidad. Las rocas son mucho más densas, chicos, que el agua o que el aire, y la zona de mayor temperatura, que ahí sí debes recordar que está en la parte central de nuestro planeta. Listo, ahora, cuando hablamos de composición, estamos hablando de los elementos más abundantes en la geósfera. Son dos: hierro y oxígeno. Claro que faltaría muchos más, una lista mucho más larga para completar el 100%, ¿no? Tendríamos que ver cuántos elementos, oro, plata, cobre, en fin. Pero hay dos que son los más abundantes: hierro y oxígeno, ¿sí? Hierro es el 35% aproximadamente de nuestra geósfera y el oxígeno un 28%. Ahora, estos dos elementos, chicos, los vamos a encontrar en toda la geósfera, pero no distribuidos de forma uniforme, de forma homogénea. No es que en cada capa vamos a tener la misma cantidad de oxígeno y hierro, no, va a ir variando y ahora vamos a ver eso. Entonces, aquí para que no te olvides, ¿no? De repente las chicas se van a sentir un poquito más identificadas. Profesora, ¿qué abunda en el planeta? Feo. A donde vayas, harto feo. ¿De qué estamos hablando? Hierro y oxígeno, ya no te olvides. Listo. Ahora pasamos a lo que es, chicos, la estructura. ¿Listo? La estructura de la geósfera va a estar compuesta por 3 capas y 6 subcapas. Y por ahí dicen, no, profesora, pero nosotros no podemos llegar al núcleo de la Tierra. Entonces, ¿cómo tenemos toda esta información? Ya, chicos, es que hay dos métodos de estudio. Tenemos los métodos de estudio directos y los métodos de estudio indirectos. ¿Cuáles son los métodos de estudio directos? Esto es sencillo. Es cuando nosotros podemos ir, tomar una muestra, recogerlo, llevamos al laboratorio, podemos observar. Ese es un método de estudio directo. Ejemplo, ¿no? Cuando se recogen muestras de erupciones volcánicas antiguas, o cuando se trabaja de repente en un yacimiento minero, las rocas que podamos sacar para analizarlas, qué concentración de plata, de oro puedan tener. Si hablamos también de perforaciones petroleras, ¿no? Todos estos son métodos que nos permiten observar de forma directa el estudio de la geósfera. Ahora, claro, ¿no?, la parte central no la podemos estudiar por métodos directos, pero la parte superficial donde vivimos nosotros, ejemplo, sí la podemos estudiar por métodos directos. Ok, profesora, ¿y entonces cómo conocemos lo de abajo si aquí ya no podemos llegar? Ahí vienen, chicos, los métodos indirectos. ¿Cuáles son estos métodos indirectos? Los que ya vamos a utilizar tecnología de por medio para poder obtener esta información. Por ejemplo, el método indirecto más importante es el estudio de las ondas sísmicas y cómo es que se van a ir desplazando a lo largo de toda nuestra geósfera. También está el estudio del paleomagnetismo, la gravimetría, pero
Todos, chicos, mediante tecnología, porque nosotros no podemos tener información directa de la parte central, ¿no? Nuestro cuerpo no va a aguantar, pero mediante tecnología, sí. Entonces, ahora sí, chicos, 3 capas que tú las recuerdas: corteza, manto y núcleo. Cada una se va a subdividir en 2. Corteza se va a dividir en cial y cima, el manto en astenosfera y pirósfera, y el núcleo en núcleo líquido y núcleo sólido. ¿Okay? Esa es una primera división. Luego, chicos, hay otros nombres para cada capa, subcapa, y hay que conocerlos. Ejemplo, ¿no? La corteza también es llamada litósfera, también le dicen la costra terrestre porque es lo que está encima, o también le llaman la oxísfera. Profesora, ¿por qué oxísfera? ¿Qué tiene que ver aquí el oxígeno? A ver, imagina la geósfera como un envase, donde vamos a tener los 2 elementos más abundantes, ¿te acuerdas de feo? Hierro y oxígeno. Entonces, chicos, acá química básica. El hierro es un elemento pesado, por lo tanto, si es un elemento pesado, ¿se va a concentrar aquí en la parte alta? No, ¿cierto? Se va a ir profesora, entonces el hierro abundará acá en el núcleo, claro. Y el oxígeno, que es un elemento liviano, ese va a estar en la superficie. Es por eso que en la corteza el elemento que más abunda es el oxígeno, por eso se le llama también oxísfera. Pero en un momento también lo vamos a ver cuando veamos características de cada capa, ¿sí? Ahorita primero viendo en términos generales. Luego, chicos, el manto, llamado también mesósfera, se divide en manto superior, manto inferior, pero tiene otros nombres. En el caso del manto superior, astenosfera, y en el caso del manto inferior, pirósfera. Por ejemplo, ya fue pregunta de uni, y entre las alternativas no ponían manto superior, manto inferior. ¿Con qué trabajaban? Astenosfera, pirósfera. Luego vemos qué pregunta fue. Chicos, y en el caso del núcleo, el núcleo sí tiene más nombres. Nife, esto hace referencia a su composición química. Ni, si recuerdas, el elemento químico, níquel, y Fe es hierro. Profesor, entonces los elementos más abundantes en el núcleo, ¿cuáles son? Hierro y níquel, ¿sí? Endósfera, recuerda que endo es dentro. Cuando hablamos de la endósfera se refiere a la parte interior, la parte interna del planeta. Barísfera, chicos, hace referencia, barómetro, si has escuchado por ahí, hace referencia a la presión atmosférica. Entonces, la barísfera hace referencia a que el núcleo es la parte donde vamos a tener mayor presión. Y siderósfera, ¿has escuchado Sider Perú? ¿No? Acero, ya pues, siderósfera, ¿por qué? Chicos, acá hay tanto hierro que se comporta esta parte como una especie de bola de acero. Por eso es que se le llama la siderósfera, haciendo referencia a que es como una especie de máquina de acero, ¿sí? Ahora, chicos, la profundidad media es 6.370 kilómetros. Sabes que en la zona ecuatorial puede ser más, en la zona polar menos. Es variable, depende también de las montañas, ¿no? A mayor altitud, mientras más yo me alejo de la superficie, pues mayor va a ser el espesor, ¿cierto? En las montañas vamos a tener mayor espesor y de repente en las profundidades oceánicas menor espesor. Luego, chicos, hay algo que no quiero que olvides, que lo he puesto por aquí, mira. ¿Qué pasa a medida que aumenta la profundidad? Es decir, a mayor profundidad, ¿qué aumenta también? Primero la temperatura. Chicos, vamos a pasar de una capa que de repente está a 15, 16 grados, 20 grados, hasta lugares con 2.000 grados, 3.000, 5.000, hasta más de 6.000 grados Celsius. Entonces, acá tenemos un aumento de temperatura. Presión. Si estamos hablando, imagina, nuestro organismo puede soportar la presión de toda esta capa de agua en el fondo submarino. No, ¿es cierto? Es más, el hombre, chicos, sin protección no puede llegar al fondo oceánico porque terminaríamos, todo nuestro sistema terminaría sumamente presionado, se revientan tus ojitos y no hablemos de esas cosas feas. Pero nuestro organismo no aguanta, ¿cierto? Entonces, lo mismo, similar, pero imagínalo ya no con agua, sino con rocas. A medida que aumenta la profundidad, es cada vez mayor la presión. Chicos, aquí al centro es tanta la presión que se vuelve un cuerpo sólido, una especie de esfera de acero, que es el núcleo sólido, ¿sí? Luego,
aumenta también la densidad. Y es que a medida que bajamos, al haber mayor presión, las rocas son más densas. Es por eso que las rocas más densas de nuestro planeta van a estar en la zona central, en el núcleo. Ya, ahora más adelante vamos a ver las características de cada una de ellas y por qué es importante. Pero antes de pasar a eso, chicos, discontinuidades sísmicas. ¿A qué se refiere? Discontinuo, ¿qué, profesor? ¿Cómo que qué cambia? ¿Qué varía? Lo que pasa es que cuando las ondas sísmicas están desplazándose, en estos lugares donde tenemos cambios entre capas y subcapas, estas ondas sísmicas van a sufrir variaciones. Por eso se le llama discontinuidades sísmicas. En palabras más sencillas, chicos, van a ser límites donde hay cambios de temperatura, de presión, de densidad, ¿sí? Ahora, tenemos 5, que van a dividir las 6 subcapas. Acá no lo podemos hacer más fácil porque son apellidos de los geólogos, geofísicos que estudiaron estas partes, ¿sí? Entonces tenemos 5. La que divide Sial de Cima, Conrad. La que divide cima del manto superior, Morovicic. Luego, manto superior del manto inferior está Repeti. Viene del manto inferior al núcleo externo, viene Gutenberg. Y la última y la más profunda tiene 2 porque hay 2 geólogos, Weichert, el geólogo, y Lehmann, la geóloga, que sacaron el estudio casi al mismo tiempo y estaban en lugares distintos. Es por eso que se usa cualquiera de los dos, o Weichert o Lehmann, ¿sí? Ya, profesora, ya entendí. Son divisiones entre capas y subcapas. Ok, pero hay una clasificación. Si lo ves ahí, segundo orden, primer orden, segundo, primero. Profesora, ¿cómo es eso que segundo, primero? ¿A qué se refiere? Chicos, es algo así como principales y secundarias. Las principales, las más importantes, ¿cuáles van a ser? Aquellas que dividan capas. Ejemplo, ¿no? Morovicic es de primer orden, es principal. ¿Por qué? Porque divide la corteza del manto. Similar ocurre con Gutenberg. ¿Por qué es de primer orden? Porque divide el manto del núcleo. En cambio, mira qué ocurre con las de segundo orden. Ya no dividen capas completas, sino subcapas. Ejemplo, Conrad divide Sial de Cima, Repeti el manto superior del manto inferior y Weichert o Lehmann el núcleo líquido del núcleo sólido. ¿Sí? Algo más, chicos, para terminar de entender este gráfico. Estas flechitas que ves en rojo, ¿no?, en estas dos regiones, hace referencia a corrientes de magma. Lo que pasa es que al momento de ir avanzando en profundidad, acá es tanta la temperatura que tu roca se derrite y se van a crear corrientes de magma. ¿Está bien? Es por estas corrientes de magma que, mira, ¿quién está arriba de este magma? Nosotros, nuestra corteza. Es por eso, chicos, que siempre y toda la vida vamos a tener sismos. No va a llegar un momento en que no tengamos sismos. Todo el planeta va a presentar sismos. Algunas zonas más que otras, ¿no? Por ejemplo, la parte más tranquila es la Antártida. Y la zona más sísmica es el cinturón de fuego del Pacífico. Ejemplo Chile, ejemplo Perú. ¿Sí? Así que por ese lado ya sabemos que uno de los fenómenos que nos puede afectar aquí en Perú es pues un sismo o un terremoto. Entonces vamos entendiendo por qué. No, profesora, yo no quiero que haya un sismo, ya es pandemia suficiente. Chicos, pero tarde o temprano va a ocurrir, así que solo hay que estar preparados. No te olvides entonces, magma, y acá otra vez, cuando veas núcleo líquido, te dicen el núcleo líquido se caracteriza por presentar cuerpos de agua subterráneo. Agua a esta profundidad, falso. ¿Por qué se le llama núcleo líquido? Porque otra vez vamos a encontrar roca derretida, magma. ¿Sí, chicos? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver las características de cada uno de ellos. Chicos, continuando con la estructura, ahora sí vamos a ver las características de cada capa, ¿sí? Vamos a empezar por la corteza. Habíamos quedado en que también se le conoce como litosfera o costra terrestre, ¿sí? Que es donde vivimos en realidad. Mire, es la parte de menor masa y volumen, pero respecto a quién, a las otras dos partes, ¿no? Al manto y al núcleo. En realidad, chicos, es una capa sumamente delgadita comparando a las otras dos. Luego, en su composición, los elementos más abundantes van a ser el oxígeno, como ya te había adelantado, silicio y aluminio. Mira, casi la mitad de la composición de la corteza
está conformada por el oxígeno. Ahora no vayas a pensar, ¿no, profesora? Entonces, ¿eso quiere decir que yo abro el suelo y sale ese airecito tipo la Rosa de Guadalupe? No. Chicos, este oxígeno se encuentra mezclado con otros elementos y da origen ¿a qué? Minerales, ¿no? Los famosos silicatos, por ejemplo. Entonces, debido a esta razón, es que a la corteza también se le conoce como oxísfera. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra geósfera donde hay mayor abundancia de oxígeno. Ahora, acá hay un valor, una constante de temperatura que no debes olvidar, que es el gradiente geotérmico. Chicos, este gradiente, ojo, solo cumple para corteza. Por eso no te lo expliqué hace un momento cuando vimos toda la estructura. Solo cumple para corteza. Entonces, hay una constante que se ha encontrado en promedio. No es igual en todo el planeta, pero es el promedio. Que la temperatura aumenta 1 grado Celsius por cada 33 metros de profundidad. ¿Se entiende? O sea, nosotros bajamos 33 metros y la temperatura aumenta 1 grado. Ahora, viéndolo así, no parece mucho, ¿cierto? Algunos también trabajan con este valor, que es un aproximado, más 3 grados cada 100 metros. Profesora, pero 3 grados es tolerable. Claro, pero imagina si fuera 1 kilómetro. A ver, vamos a suponer que aquí estamos a 20 grados Celsius. Si nosotros bajamos 1 kilómetro, ya sería 30 grados más. 20 grados Celsius más 30 grados bajando 1 kilómetro, ya la temperatura sería 50 grados Celsius. Cosa que, chicos, ¿nosotros podemos soportar? No, nosotros ya no. ¿Sí? Y si bajamos 1 kilómetro más, ya son 80 grados Celsius. Poniendo como base el 20 que te había dicho como ejemplo, ¿sí? Entonces, así es que vamos entendiendo que en realidad el hombre no llega a lugares muy profundos en la corteza. En realidad las minas más profundas en África llegan de 4 a 5 kilómetros y el gradiente no es tan alto, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos recordando el gradiente geotérmico. A mayor profundidad, mayor temperatura, con una constante de más 1 grado Celsius por cada 33 metros de profundidad. Lo otro, chicos, el espesor de la corteza es variable, ¿sí? Como puedes ver aquí en este pequeño gráfico, recordando la estructura anterior, ¿por qué te digo espesor variable? Estas dos forman tu corteza, ¿cierto? Entonces, va a haber lugares donde el espesor es mayor, más kilómetros, ejemplo, en la parte alta de una montaña, ¿no? Hay lugares donde el espesor de la corteza va a ser menor. Por eso hablamos de que el espesor varía. Puede ir desde 40 a 90 kilómetros y hay lugares en las fosas oceánicas, incluso los famosos hot points o puntos calientes, donde la corteza tiene solo de 4 a 5 kilómetros de espesor, ¿sí? Ahora, se subdivide en 2 capas. ¿Cuáles son? Sial y cima. ¿Por qué los nombres, chicos? Viene de silicio y aluminio, ¿no? Y silicio y magnesio. Listo. Entonces, veamos la primera. Chicos, el sial es la corteza continental, es donde vivimos, es donde practicamos la agricultura, la ganadería. Profesora, mi cerro, tu cerro. Todo, tu casita, ahí está, ¿sí? Esa es la corteza continental, llamada también capa granítica. ¿Por qué se le llamará capa granítica? Porque es aquí donde abundan las rocas, conocida como granito. Bueno, pasamos a lo que es la otra subcapa, cima. Chicos, esta de aquí ya es la famosa corteza oceánica, porque lo vamos a encontrar en el fondo de los océanos. Ah, ya, profesora, esto sería algo así como fondo de bikini. Ya, si quieres recordarlo así, no hay problema. Es el fondo de los océanos, ¿no? Todavía te acordaste de Bob Esponja, no importa. Chicos, el detalle es que no solamente corresponde al fondo de los océanos, también lo vamos a encontrar, mira, debajo del continente. Es por eso que cuando hablamos de cima, decimos, es el fondo de los océanos, pero también la base de los continentes, ¿sí? Entonces ahí está. Te preguntan a ti, ¿cómo se denomina la subcapa conformada por la corteza continental? Ah, profesora, fácil. Corteza continental, sial.
Pero si te preguntan, ¿cuál es la subcapa donde se va a encontrar la base de los continentes? Ah, ya, pues si es base de los continentes, ya estamos hablando de ¿quién? Cima, ¿ok? Además, chicos, se le conoce como capa basáltica. ¿Por qué? Aquí en el fondo oceánico hemos encontrado la abundancia ya no de granito, como en el Sial, sino de la roca conocida como basalto. Por eso se denomina capa basáltica. Chicos, entonces hasta aquí vamos viendo corteza. Ya lo que viene luego en la parte inferior es el manto, que vamos a ver a continuación. Entonces, retomando, vamos a ver ahora el manto, que está debajo de lo que es nuestra corteza de Sial y cima. Ahí vamos a tener el manto. Aquí hay dos características que no debes olvidar: mayor masa y mayor volumen. Pero respecto a quién, así como la corteza es la parte de menor masa y volumen, chicos, el manto es la parte de mayor masa y volumen. ¿De quién? De toda la geósfera, ¿sí? Te he puesto un valor aproximado en lo que es masa, aproximadamente el 65%, y en lo que es volumen un 83% de toda tu geósfera. Entonces no es pequeño, en realidad es la capa, ¿no?, más grande que vamos a tener al interior. Mayor masa, mayor volumen. El espesor, chicos, los kilómetros sí, no va a ser la de mayor espesor, pero aún así es bastante, casi 2.900 kilómetros, aprox. Y se subdivide en dos subcapas. El primera es lo que se conoce como el manto superior o la astenosfera, ¿sí? Esta es la primera subcapa. Chicos, aquí, si recuerdas, en el gráfico pusimos corrientes de magma, ¿no? Esas como flechitas rojas. Ok, ¿por qué? Porque aquí se encuentran estas corrientes convectivas de magma. Chicos, es magma en movimiento constante, y ese movimiento siempre se va a dar por el cambio de temperatura. A ver, cuando a mayor profundidad aumenta la temperatura, esta roca se calienta tanto que se derrite. ¿Y en qué se convierte? Magma. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestra corteza está sobre magma, habíamos dicho. Es por eso que esta capa, esta subcapa, la astenosfera, es la responsable, ¿no? Es donde se encuentran las corrientes de magma que ocasionan todos los movimientos en la corteza que conocemos también como sismos. Esa fue la pregunta de Uni. La pregunta de Uni fue: ¿cómo se denomina la región interna de la Tierra, ¿no?, donde se encuentran las corrientes de magma sobre las cuales se desplazan las placas tectónicas? Entonces, profesora, el manto superior. Claro, pero en Uni vino su otro nombre: astenosfera. No te olvides. Y debajo de la astenosfera, seguimos en el manto, se encuentra el manto inferior o pirósfera. Chicos, que aquí es tanta la presión, ¿te imaginas? La corteza, el magma, presiona tanto que se solidifica, se convierte en roca sólida. Por eso el manto inferior o pirósfera se encuentra en estado sólido, debido al aumento de presión. Por favor, no te vayas a confundir, no vayas a ver pirósfera. Yo he escuchado por ahí algunos que dicen piro, fuego, magma. No, astenosfera, magma, y pirósfera en estado sólido. Con esto terminamos el manto, chicos, y ahora vamos a pasar a lo que es el núcleo, ya nuestra capa central, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza el núcleo, chicos? Es la capa de las tres de mayor temperatura, mayor presión y mayor densidad, ¿sí? En algo le va a ganar a las otras dos. Es la que tiene mayor espesor, dícese más kilómetros. En la corteza, si recuerdas, no eran más de 100 kilómetros, 40, 90. El manto que acabamos de ver, 2.900. Pero el núcleo, mira, tiene más de 3.300 kilómetros. Por lo tanto, es la capa de mayor espesor. En masa y volumen sí está en segundo lugar, ¿no? Han aproximado en masa 34% y en volumen 14%. Recordando la composición que ya habíamos ido mencionando, esta composición del núcleo, tenemos 9% de níquel y 90% de hierro. Esto había quedado claro. ¿Por qué hay más hierro en el núcleo? Porque al ser un elemento pesado se concentró en las partes, ¿no? La parte central. Ahora, chicos, por eso se le llamaba NIFE, ¿recuerdas? Esto no te vaya a confundir, no me vayas a decir: ay, la profesora, NIFE, níquel y hierro, hay más níquel. Cuidado, hay más hierro, en segundo lugar, níquel. Ahora, chicos, también se va a subdividir en dos subcapas, ¿sí? La primera es el núcleo externo, exterior, o también llamado núcleo líquido. Pero ¿por qué le llamamos núcleo líquido? Porque encontramos agua
No, sino porque vamos a encontrar otra vez corrientes de magma. ¿Listo? Chicos, esta parte ocupa el 95% del núcleo. Entonces, cuando veamos el núcleo, el 95% aproximadamente es magma. Solo hay un 5% interno que es núcleo sólido. Ahora, aquí la temperatura ya pasa en los 5000 grados, pero sin embargo en el núcleo interno es masa. Chicos, el núcleo interno o sólido ya es esta parte interna del planeta, es como, imagina como una especie de esfera de acero, ¿sí? Donde vamos a tener la mayor temperatura del planeta, más de 6500 grados Celsius, y la mayor presión, más de 3.500.000 atmósferas, o si quieres 3,5 millones de atmósferas. Es tanto, chicos, esta presión, todo este hierro comprimido, que aquí se origina el campo electromagnético terrestre. ¿Recuerdas clases pasadas que te mencioné y vimos los polos magnéticos que eran los polos, ¿no?, de la magnetosfera? Bueno, aquí en nuestro núcleo interno sólido se origina ese campo magnético. Es tanto el hierro que empieza a haber como un campo de fuerza, los famosos anillos de Van Allen. Chicos, este campo de fuerza que envuelve a nuestro planeta Tierra y que incluso nos protege de viento solar dañino, esta radiación, si es que llegase al planeta, no podríamos existir tal y cual ahora. Aparte de protegernos del viento solar, nos protege de diversos cuerpos que hay en el espacio, como meteoritos, meteoroides. Entonces, es por eso que es la importancia de este campo magnético, como un campo de fuerza que tenemos alrededor. ¿Y dónde se origina? En el núcleo interno o sólido. Listo, chicos, entonces con eso estamos terminando las características de nuestra geósfera. Ya vimos, ¿no? Composición, cómo es lo que estudiamos, métodos de estudio directo e indirecto y las características de sus capas y subcapas. Gracias. Listo, chicos, ahora vamos por la parte práctica de geósfera, ¿sí? Ya habíamos quedado en que íbamos a ver las partes estructurales de nuestro planeta y ahora vamos por la parte sólida. Pregunta número 1. Dice, determina el valor, verdad o falso, sobre la geósfera, ¿ok? Hablando de toda la geósfera. Dice, mayor espesor a mayor altitud. A ver, el espesor, ¿recuerdas? Lo vimos, son los kilómetros que tiene una capa o todas las capas. Entonces, hablando del espesor de la geósfera, te dice, a mayor altitud, mayor espesor. Claro, ¿no? Porque a medida, ejemplo, vamos subiendo la cordillera del Himalaya. A mayor altitud vamos a tener mayor espesor, más kilómetros de geósfera. Entonces, la 1 sería verdadero. 2. El hierro es el elemento más abundante en la litosfera. Recuerda que la litosfera es corteza. ¿Y el hierro es el más abundante aquí? No, porque habíamos quedado que como el hierro es un elemento pesado, se concentra en la parte de abajo, en el núcleo, en el centro, ¿cierto? Entonces, el hierro no es el elemento más abundante de la corteza. Esa entonces sería falsa. 3. ¿La corteza presenta predominancia de silicatos? Sí, chicos. Esto lo vas a encontrar en los minerales, en las rocas, los silicatos, verdadero. Por eso, y ahí debes relacionarlo, ¿no? ¿Recuerdas? Si al cima viene de silicio, ya, ahí están los silicatos. 3, verdadero. 4. ¿La mayor masa la tiene el núcleo? Falso, porque habíamos quedado que la mayor masa y volumen la tiene la geósfera, ¿sí? Dentro de la geósfera, el manto o mesósfera. Entonces me dicen a mí, ¿mayor masa núcleo? No, chicos, es el manto o mesósfera. Sería falso. Por lo tanto, la clave, casita. Número 2. Capa de la geósfera donde la temperatura aumenta en 33 grados Celsius por cada kilómetro de profundidad. Ah, ya me está hablando de el gradiente térmico. Esta constante que la observamos en la primera capa donde la temperatura va aumentando de forma gradual. ¿Sí? Entonces la respuesta, profesora, pero no veo corteza. Busca otro nombre de la corteza. Sería clave de litosfera. Listo. Pregunta número 3, chicos. Son conocidos como discontinuidades de primer orden. Ah, ya. Recuerda que las discontinuidades son las separaciones entre capa y subcapa, ¿no? Conrad, Morovicic, Repetti, Gutenberg, Weichert.
Ahora, me piden las de primer orden. Pero ¿cómo que de primer orden? ¿Recuerdas que eran las principales, las que dividían capas? Ah, entonces Conrad no es, porque Conrad divide cialdecima. ¿Cuáles serían? Morovicic, que divide corteza del manto, y Gutenberg, que divide el manto del núcleo. Clave entonces, chicos, clave de 1 y 5. Ya están. Morovicic y Gutenberg. Pregunta número 4, chicos, vamos. La corteza te dice es la capa geosférica que sirve de base física para el desarrollo de las actividades económicas como la minería, agricultura, industria, en fin. Nos están diciendo que aquí la corteza es la base para el desarrollo de todas estas actividades. Entonces, me piden señalar lo correcto. Dice 1. La subcapa sial proporciona rocas sedimentarias para la fabricación de cemento. Chicos, aquí del sial, de la corteza continental, sacamos rocas para fabricar el cemento. Claro, ejemplo la caliza, que es el principal componente del cemento. Verdadero. 2. La mayor explotación de hidrocarburos lo encontramos en la cima, ¿no? Silicio, magnesio, esta corteza oceánica. Chicos, cuando hablamos de hidrocarburo hablamos, ejemplo, de petróleo, o pueden ser de gas natural, en fin. ¿Y lo vamos a extraer del fondo oceánico? No, ¿cierto? Lo sacamos de aquí, de nuestra corteza. Entonces, falso, no corresponde a cima, sino sial. 3. Los suelos en el fondo oceánico contienen nódulos ricos en minerales para ser explotados. ¿A qué se refiere? Chicos, en el fondo oceánico hay concentración de minerales. Sí, claro, porque esos minerales van a ir cediendo por gravedad y en la parte baja se van a concentrar. Entonces sería correcto. Me piden señalar lo correcto. La clave sería casa 1 y 3. Pregunta número 5. Dice, según la latitud, la geósfera debería tener un mayor espesor en ¿recuerdas latitud? Profesora, distancia angular respecto al ecuador. En el ecuador era 0 y en los polos 90. Ok, te dice, según la latitud, la geósfera debe tener un mayor espesor en... ¿Qué nos están preguntando? ¿Dónde tu geósfera va a tener más kilómetros? A ver, ¿será en los polos? No, porque en los polos el planeta está achatado. Tenemos que buscar un lugar en la zona ecuatorial, no cerca al ecuador, donde el espesor, los kilómetros, sean más. Entonces, a ver, Siberia, chicos, la parte norte de Rusia, Oslo, que es Noruega, tampoco. Tokio, arriba Asia, no. Reykjavik, no. La clave sería Bogotá, porque Bogotá, recuerdas, Colombia, cerca al Ecuador, sería mayor espesor. Listo. Y la última pregunta que vamos a ver no corresponde a una característica de la geósfera. A ver, no, me piden la que es incorrecta. Avión dice, su espesor promedio es 6.367. Sí, radio máximo, radio mínimo, sumas entre 2 y es un valor cercano. B, el espesor presenta una relación directa con la latitud. Otra vez latitud. Entonces, me dicen relación directa de los kilómetros con la latitud. A ver, chicos, a mayor latitud, que serían los polos, ¿tendremos mayor espesor o al revés? A menor latitud en el ecuador, menor espesor. Falso, ¿cierto? Relación es inversa. A mayor latitud en los polos, menor espesor. Al revés. A menor latitud en el ecuador, 0, mayor espesor porque es la parte más ancha del planeta. Por lo tanto, me piden la incorrecta, la que no corresponde, y sería esta la alternativa, la clave barquito. Listo, chicos, con eso terminamos la parte de geósfera. Gracias.